Buenas noches, mi nombre es Edith Rosero y el día de hoy les impartiré lo que corresponde a derecho de sucesiones. Dentro del Código Civil, en el libro 3, estudiamos el derecho de sucesiones por causa de muerte. Tenemos 5 modos de adquirir el derecho de dominio. Estos son ocupación, accesión, tradición, prescripción y sucesión por causa de muerte. Tenemos una palabra clave que es sucesión, que corresponde a suceder. Suceder es reemplazar, ocupar el lugar de otro que dice la sucesión por causa de muerte, como transmisión de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una persona muerta a la o las personas que sobreviven el modo de adquirir el derecho del patrimonio de una persona difunta, ya ésta sea su voluntad expresada testamentariamente o por disposición de ley. La persona fallecida, origen de la sucesión y de los bienes son transmitidos a la persona o personas llamadas a sucederle, sea voluntad del que ya es fallecido. La sucesión por causa de muerte tenemos dos sujetos, el antecesor y sucesor. También sirve para adquirir tanto derechos reales como derechos personales. Son transmisibles todos los derechos y obligaciones y no son transmisibles los bienes de naturaleza, esto cuáles son el alta mar, el sol, etc. Se transmite todos los derechos y algunos personales. Los derechos intransmisibles son derechos de alimentos, expectativa de fideicomiso, derecho de usufructo, uso, habitación, contrato de sociedad, mandato. Las obligaciones intransmisibles son relativas a los alimentos que son netamente personales. Aquellas obligaciones suponen una actividad, una calidad singular del deudor y los procuradores. Son los mandatarios especiales. Las obligaciones de las corporaciones contraídas por sus personeros no son transmisibles. La solidaridad, por ejemplo, en materia de título ejecutivo, en una letra de cambio que ha sido aceptada y avalizada, se puede demandar indistintamente sea el aceptante o el aval. Esto sea que el fallecido haya sido el aceptante o el aval, relativamente pueden ser demandados de manera solidaria a sus herederos. La transmisión de bienes mortis causa es inesperable de la propiedad privada, el patrimonio que logró modelar una persona a su fallecimiento. Debe pasar a quienes estuvieron más íntimamente ligados al fallecido. La sucesión tiene además un sentido trascendente. En verdad, la muerte de una persona puede constituir un episodio aislado que dice el antítesis. Debe eliminarse la sucesión por causa de muerte, ya que hay ideologías que creen que la sucesión por causa de muerte constituye un factor negativo. El sistema de transmisión del dominio de bienes por causa de muerte estimula y fomenta el paratismo social. Esto quiere decir el dejar hacer y el dejar pasar. La sucesión mortis causa propicia el mantenimiento de la gran propiedad. La sucesión por causa de muerte hace más rico a los ricos y empobrece a los pobres. El Estado, el origen, el fundamento, la seguridad, el desarrollo de los pueblos es el que pertenece al patrimonio y los particulares apenas son meros usufructuarios. En síntesis, la experiencia clásica y soviética, la realidad ecuatoriana ¿qué nos dice?
no podemos seguir adelante en nuestro estudio de los fundamentos del derecho sucesorio, sin destacar el sistema ecuatoriano, que es uno de los avanzados en esta materia, y el modo del título en la sucesión por causa de muerte. La persona humana tiene vida, es sujeto activo de los deberes, derechos que tenemos, y en esto hay dos clases de sucesiones. Esta es sucesión testamentaria y la sucesión intestada. ¿Qué quiere decir en la sucesión testamentaria? Es la que constituye el título de adquirir el derecho de dominio. Esto corresponde al testamento, y la sucesión intestada es el no tener título si no hay testamento. ¿Y esto a qué corresponde? Que la ley es la que le hace adquirir el dominio. La sucesión mixta. Hay clases de sucesiones en partes que se aplica el testamento y en la parte la ley. Tenemos la asignación de la persona testador o le hacen la asignación. Esto se conoce con el nombre de asignatario. La asignación es el título universal, es el que sucede al causante en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Dentro de esto tenemos el título universal que se llama herencia y su título heredero. El heredero universal es la persona que sucede al causante en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Y el heredero de cuota es la persona que sucede al cujus en la parte alícuota de bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Nunca se olviden que son bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Como les comenté hace un momento, lo que era lo transmisible y lo intransmisible. Tenemos la asignación a un título singular. Es aquella que el causante señala uno o más especies o cuerpos ciertos. De tal manera, el género legatario de especies es el que sucede al causante en una o más especies. El legatario de género es la que sucede en cuyos uno o más especies indeterminada. ¿Qué diferencia existe entre heredero y legatario? Tenemos al heredero, que es una asignación a título universal. El heredero es el que va a continuar, es la persona jurídica quien va a suceder todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Además de todo esto, el heredero puede ser instruido por un testamento o a su vez mandato de ley en caso que sea intestado. El heredero adquiere el derecho de dominio sobre bienes. El heredero adquiere el derecho de posesión de los bienes. La posesión efectiva, ojo, la posesión efectiva es el único documento que ampara la exclusividad del heredero. Es beneficiario del inventario y así favorece al heredero y no al legatario. El heredero puede ser intervenido como el beneficiario o separación. No es así que el heredero tiene el derecho de petición de la herencia. Esto podemos tenerlo como ejemplo. Tenemos un caso en la cual es sobre la solidaridad. El ejemplo que les voy a poner, que corresponde a que el Señor fue el causante del
documento ejecutivo y lamentablemente falleció. Ahora, por solidaridad, los acreedores van a ser demandados a los herederos. Esto es con lo que corresponde a derecho de sucesiones. Gracias.